Bienvenidos a este foro podcast de aguacate, que el día de hoy estará con nosotros el maestro en ciencias Braulio Alberto Lemus Soriano en este episodio que le llamaremos el día de hoy el estrés vegetal y sus efectos en el aguacate. Antes de poder darle la palabra aquí al maestro Braulio, quisiera invitar y que nos escuchen por ahí ya en el Facebook. Ya está la invitación, ya están algunas promociones para el Congreso número 16 del Sistema Producto Aguacate. Entonces, pues ya para que se vayan informando cómo va a estar, quiénes están. Incluso ya hay alguna información por ahí de algunos ponentes. Entonces es importante ya que se vayan familiarizando con esto. Entonces, pues, maestro Braulio, pues ya si gustas comentarnos un poquito a qué se refiere esto del estrés vegetal en el cultivo de aguacate y cuáles son sus efectos. Claro que sí, muy buenas tardes a todos. Efectivamente, como dice el maestro Ernesto, es un tema que vamos a tocar en el Congreso. Ahora en diciembre, los invitamos. Y qué mejor manera de empezar esta serie de podcasts con temas relacionados a dicho evento. Y uno de ellos precisamente va a ser relacionado al estrés vegetal. Algo que hoy en día creo que todos estamos viviendo. Las situaciones de cambio, las afectaciones en todos los seres vivos. Hoy hablamos de aguacate exclusivamente, pero realmente el estrés se está dando en todos los seres vivos. Plantas, seres humanos, cualquier organismo, estamos sufriendo eso. ¿Qué es el estrés vegetal? Como pregunta aquí el maestro, pues es precisamente el efecto que tienen condiciones tanto bióticas o abióticas sobre, en este caso, las plantas, el aguacate, que afecta su desarrollo, afecta su fisiología. Y la verdad, su fisiología afecta crecimiento, y crecimiento implica desarrollo vegetativo, floración, fructificación y hasta calidad. Entonces realmente es todo el crecimiento del cultivo el que se ve afectado por este fenómeno. Entonces es posible que, así como comentas, este efecto lo tengamos, que haya cambios en la producción. Claro, ya lo estamos viviendo. Realmente el estrés siempre ha existido. Claro que el estrés se da en ciertos momentos. El estrés todos lo sufrimos con un cambio de clima. Pasamos de una etapa fría, pasamos a una etapa cálida. Se viene un estrés en todos los seres vivos, ¿no? Las plantas no es una excepción. Está una etapa cálida, lo mismo. Pasamos a una etapa fría. Y ese cambio de temperaturas, cuando hablamos de estrés abiótico, afectan todo el desarrollo del cultivo. Que como mencioné, también hay un tipo de estrés causado por plagas, por patógenos, estrés biótico. Pero en este caso vamos a hacer más énfasis o más referencia a lo que es estrés abiótico, que son factores no vivos que afectan las plantas. Pero sí, el estrés siempre está vigente, solamente que ahora es más drástico. Sí, se habla, por ejemplo, de que si llueve mucho, la planta se estresa. El caso del aguacate, ¿no? Otras Claro. es distinto. Pero que ahorita que no llueve o que hace mucho calor, pues también están estresadas. Y por eso es lo que yo decía, alguna consecuencia pues va a ser cambios, ¿no? Que sería parte de los efectos que vamos a ir viendo, ¿no? Así es, ¿no? Ahorita precisamente esos cambios que comentamos tan drásticos tienen que ver con el cambio climático. En el mundo, al día de hoy se tiene estimado que ha aumentado la temperatura más de 1 grado. Y ese más de 1 grado lo estamos resintiendo todos. Épocas más calurosas, sequías más prolongadas. El aguacate está sufriendo hace algunos años falta de agua. Al tener poca agua el cultivo, no hay el mismo desarrollo foliar, la misma carga de flores, cuaje de frutos no se está dando. O aun cuando llega a cuaja, frutos no crecen, les falta el agua para desarrollarse. Ese es un factor. La radiación solar es otro factor de este cambio climático. Cada vez sentimos más esta alta incidencia. Golpes de sol en el aguacate. Hoy en día es un problema no medido, pero real. La fruta desde campo viene afectada por los daños de la radiación solar. Hablamos también de otros factores que, si bien no son climáticos, tienen que ver con el aguacate, porque el aguacate hoy en día está extendiendo a zonas que no son las más aptas,
o que tienen condiciones de suelo diferentes y que no son las más recomendables, pero estamos hablando que hoy aguacate empieza a ver en suelos salinos. Entonces, ese también es un factor que las plantas los está estresando. La sal en el suelo aumenta su conductividad y afecta las raíces y por ende otra vez afecta todo el desarrollo de las plantas. Entonces, realmente estamos hablando de un problema muy complejo que está ocurriendo por estrés abiótico en las plantas y está afectando productividad y calidad del aguacate. Pero también es cierto, o sea, se han abierto nuevas zonas de cultivo. Creo que eso, el crecimiento que muchos dicen, pues, ¿por qué ya están poniendo aguacate en otros lados? Pero aún, digamos que ese sería la situación extrema, pero también el, el efecto o las causas también es que el cambio en donde está produciéndose normal o donde se producía normal, ahí hay cambios, ¿no? Claro, hoy en día ya no podemos categorizar el cultivo como hace nosotros decíamos, ¿no? Zonas altas, son frías, tal temperatura está vigente casi todo el año, y zonas bajas, zonas cálidas. Hoy en día realmente eso ya no aplica. Realmente el cambio climático, ahorita estamos en zonas altas como Tancítaro, ya hace un calor ya a niveles no vistos hace algunas décadas. Entonces ya no podemos categorizar las zonas ni siquiera donde típicamente el aguacate desarrollaba muy bien un cultivo de clima templado. Estamos enfrentando esos problemas, ¿no? Pero, ¿cuál es la situación en México con respecto a este fenómeno de estrés? En aguacate sí hemos empezado ya a ver hace algunos 2, 3 años precisamente ese aumento de temperatura está prolongando más las sequías. Recordemos que gran parte de nuestro aguacate en Michoacán es de temporal. Hoy en día, Sí. hoy en día vemos que las lluvias cada vez son menores, no son tan constantes, entonces el aguacate se encuentra en un déficit de falta de agua. Entonces eso ya está impidiendo, ya es un problema grave la falta de agua en el cultivo. La radiación solar en México, México es una zona geográficamente, por latitud en el mundo, donde la radiación solar ha aumentado bastante. Por eso hoy en día también estamos viendo muchos frutos con daño de golpe de sol, que era algo común, bueno, común hasta cierto punto. No veíamos una afectación importante de los frutos. Hoy en día estamos viendo cada vez más frutos con ese daño que es irreversible y está afectando la calidad. Entonces en Michoacán o en México el problema, como en todo el mundo, porque el cambio climático no es solo de México, es mundial. Realmente es mundial. Pero en aguacate creo que apenas estamos entendiendo que es un problema real y que el productor y el técnico debe estar preparado para enfrentarse a ese nuevo problema, porque estamos acostumbrados a hablar en aguacate, plagas, enfermedades de nutrición. Sí, no se incluía ese tema de estrés a este nivel, por lo menos en el último año. Yo no lo había escuchado, muchos de nosotros no, a pesar de que estamos en el medio del aguacate, no era tanta afectación y que nos pudiera generar, digamos que un problema y que tener que hacer el cambio en el manejo. Claro, claro, como tú dices, maestro, realmente es un tema que si bien tiene años existiéndose, divulgándose de manera adecuada, parecía que afectaba a otros cultivos y al aguacate no por la zona en la que estábamos. Decíamos el aguacate, pues estamos en zonas frescas, zonas de cierto clima templado, pero hoy en día ya todo cambió y lo percibimos todos al día a día, ¿no? Entonces por eso ahora pues es un tema realmente a considerar dentro del manejo del cultivo. Entonces, muchos dicen, es que no hemos dejado áreas forestales. ¿En realidad esto corresponde al cambio climático? Claro, ¿no? El cambio climático ha ocurrido siempre. Es un evento natural. Cada determinado tiempo que ocurre esto, claro, que se ha acelerado por muchos fenómenos. ¿Qué es el aguacate? El cambio climático, o este cambio tan drástico que vimos, se ha venido documentando que aumentó o se aceleró desde la revolución industrial. Desde ahí, que se dañó la capa de ozono, que se empezó a usar más contaminantes, dañar los ecosistemas. Entonces, a final de cuentas, con o sin agricultura, el cambio climático ahí está presente. Sí, porque el cambio climático, según no es solamente
causa de la agricultura, ¿no? Si no hay más factores. Caso de la capa de ozono, pues la industria también genera ese tipo de daños. O sea, no es exclusivo ni del aguacate, creo que ese es por ahí, ¿no? O sea, no es... Claro, ¿no? Porque luego se sataniza, se piensa nada más. Es que el aguacate ha invadido zonas que no debería por cuestión ecológica, Ujú. pero al final de cuentas, estrés vegetal está en todo el mundo, en todas las plantas. Ok, pero entonces, ¿qué el manejo? O sea, el manejo influye ahora en esta situación del estrés o hay que hacer cambios en el manejo. Claro, ¿no? Claro que el manejo siempre va a ser muy importante para minorar los efectos. Si bien estamos hablando que el clima es incontrolable, el cambio climático es inevitable, ya lo estamos viviendo, pero sí hay aspectos del manejo. Por ejemplo, te hablaba ahorita de la radiación solar, golpe de sol. Hoy en día se convierte importante que el productor, el técnico vea y le tome valor a las hojas. Si bien no se venden las hojas, se vende el fruto, pero las hojas, aparte de fotosintetizar, pues son una protección, es una cobertura que precisamente va a proteger las hojas, perdón, los frutos, y va a evitar esa radiación extrema, va a minorar la temperatura. A medida que el aguacate pierde follaje, los frutos están más expuestos. Hablamos también, por ejemplo, de estrés del suelo, ¿no? Hablamos de estrés salino, estrés por metales pesados que se da. Que en otros países hay problemas de estrés por metales pesados como cadmio, no solamente sodio. ¿Qué se hace? Pues se maneja el suelo, precisamente, se hacen manejos, se hace remediación del suelo. Hablamos de estrés hídrico, claro, que al final de cuentas ocupa agua. Si le falta agua hay que ponerle agua. Pero hoy en día las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas nos brindan microorganismos, casos de micorrizas, que ayudan a hacer más eficiente la toma de agua. O sea, no ocupa ya tanta agua. Bueno, aparentemente falta tomar todavía más pruebas, pero sí es un hecho que al incorporar microorganismos al suelo, no solamente va a ser más eficiente toma de nutrientes, activa en las plantas mecanismos de resistencia y de regulación precisamente de su transpiración para que no pierda tanta agua y más rápido sobre ese choque por falta de este vital líquido. Entonces hay otras herramientas, otras sustancias que van a coadyuvar precisamente a minorar los efectos. Sí, yo por ahí he escuchado algunos productores que dicen es que la humedad no ha bajado para algunas zonas. Entonces, yo creo que esta parte de, ok, no está lloviendo, pero le podemos ir ayudando, eso es lo que tú dices, ¿no? Le podemos ir ayudando a través de la incorporación precisamente de nuevas tecnologías, como el caso de los microorganismos, que muchos no lo hacíamos o no lo hacían y que pues ahora hay que entrarle por ahí, ¿no? Para ir Claro, haciendo cambios. claro. Digo, el manejo tiene que seguir adelante. Solamente ahora la perspectiva es que debemos incorporar herramientas que antes no se usaban y que incluso tal vez el productor todavía siga viendo como un gasto. Pero hoy en día es un gasto necesario. Es un gasto necesario. Tiene que incluirlo porque es inevitable que este cambio climático le faltan muchas décadas. Va a continuar. No sabemos hasta qué nivel va a empeorar. Entonces debemos ayudar a las plantas a esa tolerancia, a esa resistencia que solamente ciertas sustancias, ciertos microorganismos van a activar a ese sistema y que las plantas aminoren el efecto. Entonces, pues hay que ir haciendo cambios. Esos microorganismos, por ejemplo, ¿cómo pueden ayudar o cómo se los puede incorporar el productor? Claro, sí, explicaba hace un instante, ¿no? Los microorganismos, igual que otras sustancias, algas marinas, glicina betaína, ácidos orgánicos como ácidos carboxílicos, hay más insumos que hoy mejor nos ofrece. Realmente lo que hacen en la planta es activar señales, son señalizadoras, activan mecanismos, sobre todo en que las plantas pueden, por ejemplo, con estrés salino o estrés hídrico, regular la apertura de los estomas, regular esa apertura para que no pierdan agua. Entonces, al no perder agua, la planta puede resistir más ese estrés, esa falta de líquido, y pueden durar más días con la falta de ese vital líquido, pero están resistiendo
con afectación, claro. Pues yo creo que eso no lo podemos evitar y hay que ser también congruentes en lo que decimos. No vamos a quitar el estrés, eso no se puede quitar. Ese estrés hídrico por falta de agua se requiere agua. Pero con ese tipo de materiales, microorganismos o sustancias, estamos prolongando los efectos tan drásticos en la planta y generando mayor tolerancia. Al final de cuentas, la planta ocupa agua y en un momento hay que llevársela. Que el suelo está salino, hay que corregir ese suelo. Estas herramientas, como microorganismos, tal vez el productor los tenga ya muy presentes en biocontrol. Muchos de estos microorganismos son biocontroladores, pero hoy en día se sabe que también regulan esta parte del estrés para que si la planta tenga esa menor tolerancia, entonces hay que hacer un manejo similar de biocontrol, incorporarlos, que tengan cierto nivel de humedad en el suelo, que tengan materia orgánica para que sobrevivan. Sí, de estos insumos, si yo no mal recuerdo, por allá en algunos años se decía, es que estos productos, por ejemplo, los microorganismos, las algas, eso era solamente de los orgánicos, ¿verdad? Y ahorita creo que no es asunto de orgánicos, es un asunto ya de manejo integrado, pudiera ser. Así es un manejo agrícola. Yo creo que hoy en día ya no podemos ni siquiera hacer o decir es un manejo convencional o es orgánico. Ya la realidad de la agricultura es hacer manejo lo que se tenga a la mano con el objetivo de que la planta tenga un mejor desarrollo, una menor afectación. Estamos hablando de estrés, menor afectación de plagas, de enfermedades o incluso favorecer la nutrición vegetal. Entonces, yo creo que hoy en día será muy drástico decir todo es orgánico, convencional no. Hay que usar las herramientas que existen a medida que la planta vaya demandándolos o la necesidad. Y por ejemplo, el que quiera usar algas o que quiera usar microorganismos, que quiera usar alguna otra herramienta, ¿cómo se las puede aplicar a la planta? ¿Vía foliar o vía Claro, al suelo? ¿Cómo? los microorganismos finalmente es un ser vivo que ocupa condiciones de humedad. Cuando se aplican vía foliar, claro, algunos son buenos biocontroladores, no todos. Los que más soportan la radiación, que es lo que los afecta muchísimo, las temperaturas más extremas, pero estando en el suelo es su hábitat natural, tiene las mejores condiciones. Entonces lo mejor de microorganismos es aplicarlos al suelo y al final de cuentas vía radicular se van a afectar se van a activar todas estas funciones de defensa o de resistencia hacia toda la planta. Es la resistencia sistémica, ¿no? Cuando se aplican estas otras sustancias que no son microorganismos, como hablamos, ácidos carboxílicos, algas marinas, algunos aminoácidos, prolina inclusive, se pueden aplicar foliarmente o incluso también radicular. Aquí no hay tanto esa limitante de una mayor a menor condición. Finalmente esas sustancias son de fácil asimilación para las plantas y pueden entrar muy bien vía sistema radicular o vía sistema foliar. Sí, ahí el asunto, como decías, ¿no? O sea, el beneficio de este tipo de herramientas es que nos reduzcan el efecto y al final estemos en los niveles de producción, porque sí andamos faltos de eso, ¿no? Ahorita creo que todavía no están los reportes del 2022-23, pero seguramente van a estar abajo de lo que normalmente estamos, digo, porque ya hay algunos efectos o algunos resultados en otros cultivos. Seguramente el aguacate también se va a ver afectado ya en los valores totales. Entonces, pues sí tenemos que hacer algo, ¿no? Los microorganismos o las algas marinas o las otras herramientas, ¿las podemos ir alternando? Claro, sí. De hecho, no hay ni un límite precisamente para su aplicación, porque el estrés ya es todo el año. Yo creo que hoy lo observamos todos, toda la población, ¿no? Y hay momentos que no debe hacer frío, hace frío. Momentos que no debe hacer calor, hace calor. Entonces ya el estrés es todo el año realmente. El cambio climático ha hecho que en todo el año hay diferentes condiciones adversas para las plantas. Entonces hoy en día ese tipo de materiales deberían incorporarse constantemente. A final de cuentas, recalco, no es un gasto, es una inversión, porque la planta va a estar mejor preparada para múltiples efectos de estrés, no importa cuál sea, ¿no? Hablábamos al principio, estrés biótico o estrés abiótico. Todas estas sustancias son funcionales para todo tipo de estrés. Claro que no es una cura inmediata
como a veces se piensa todavía con muchas herramientas, ¿no? Que se le aplica algo y que inmediatamente es una maravilla y el efecto desaparece. Yo creo que eso no. También el productor debe quitarse de la mente, el técnico, que ciertas herramientas, ciertas partes del manejo del cultivo son constantes y son favorables para las plantas. Entonces, eso debemos incorporarlo todo el año. Digo, considerando hoy en día los efectos que estamos viviendo de cultivo del aguacate en zonas no tan aptas y de cambio climático es en todos lados. Ok, algas marinas, por ejemplo, alguna especie en Ascophyllum es la particular. especie, ¿no? No hay ninguna especie en particular que haya demostrado tiene mayor eficiencia que otra. A final de cuentas, tanto en microorganismos como en algas o incluso cualquier sustancia, pues siempre va a depender de la calidad de formulación. Yo creo que es importante, ¿no? Ni hay una concentración que digamos a qué porcentaje va a qué concentración un producto, no. Las diferentes formulaciones que hay en el mercado de estos materiales, todos en sus validaciones tienen una dosificación que debemos respetar, que debemos utilizar, como dice la etiqueta, y eso nos va a brindar precisamente el beneficio que las empresas están argumentando en sus productos. Y como comentaba, no hay precisamente una especie en particular. Todas estas sustancias tienen esa capacidad de ayudar a la planta, todas en general. ¿Alguna presentación, por ejemplo, de algas en polvo, líquida? Ahorita hay sólidos, hay líquidos y repito, no hay una formulación especial que nos asegure que como es un polvo es más eficiente o es un líquido, a final de cuentas el vehículo va a ser el mismo, va a ser el agua. Entonces a final de cuentas, sea la formulación sólida o líquida, va en el mismo vehículo y se va a absorber a la planta de la misma manera. Entonces no depende tanto de ello, depende a final de cuentas que usemos materiales, de este tipo de materiales, los incorporemos constantemente y claro que se van a ver beneficios. Hemos hecho muchas pruebas, seguimos haciendo validaciones de múltiples marcas de estos insumos y seguimos viendo la gran diferencia cuando se aplican y cuando no se aplican. O sea que no, digamos que no importa la marca, lo que importa es que busquen alguna herramienta de estas Bueno, para incorporarla. yo creo que aquí también hay que tener en cuenta, ¿no? Claro que las marcas importan como en todo, ¿no? Sí. Hay marcas reconocidas con una calidad de formulación reconocida. Okay. Y podemos encontrar en el mercado, incluso agronómico, lamentablemente, formulaciones de malas calidades. Que a veces, como no tienen registro en la etiqueta, el productor por el precio se va, que piensa que es lo mismo, pero realmente no tiene un control de calidad, nadie lo regula. Entonces yo creo que nada más, en mi punto de vista, el productor debe buscar o el técnico productos de empresas reconocidas o incluso productos certificados, porque luego ese es un problema hoy en día con los agroquímicos en general, ¿no? Sí. Hay mucho producto muy económico, pero de muy mala formulación. Ok, ahí entonces no habría problema. Yo estoy de acuerdo ahí en que sean productos registrados, que sí, por ahí vemos de repente, pues de mala calidad, ¿no? En caso de microorganismos, se habla, por ejemplo, de tricodermas, de subtilis, de hongos micorrízicos. Ahí hay un complejo también de hongos micorrízicos. A veces nos vamos con una sola especie. ¿Cómo sería ahí complejos o simples o cómo sería? Claro, ¿no? Claro que yo creo que cuando hablamos de uso de microorganismos, pues hay dos corrientes muy marcadas: biocontrol, bioestimulación. Cuando hablamos de biocontrol, es muy válido usar especies muy agresivas como tricoderma, que podemos usar una sola especie porque su agresividad nos brinda un mayor efecto, pero también podemos incorporar otros microorganismos como bacillus, como micorrizas. En mi punto de vista, yo creo que lo vemos cuando hacemos las pruebas. A final de cuentas, el suelo hay vida de toda. Nunca encontramos una sola especie de forma natural. Entonces, todas esas especies que han evolucionado con las plantas cumplen funciones similares de biocontrol, de bioestimulación. En mi punto de vista, claro que puede haber gente que difiera como en todo, ¿no? Pero para mí yo creo que es más importante que un suelo lo estemos enriqueciendo con una biodiversidad de especies, precisamente para que todos, con sus diferentes capacidades, a final de cuentas, le den un beneficio a la planta, porque todos los tienen: micorrizas,
bacillus, tricodermas, son biocontroladores y son bioestimulantes. Ok, entonces esos consorcios ahora que le llaman, Consorcios, ¿no? claro, claro. Sería la idea de estar incorporando. Claro, yo creo que o sean consorcios o sean especies, una sola especie, vale. Pero a mi experiencia es mejor que un suelo esté enriquecido por diferentes especies. Porque al final de cuentas cada una tiene características, ciclos diferentes de vida, condiciones climáticas que les favorecen más o menos. Y entre más diversidad haya, siempre van a estar presentes haciendo las mismas funciones. Porque si tenemos una sola especie, esa especie cumple un ciclo o requiere ciertas condiciones. Entonces, si en alguna ocasión no hay su condición, ya no va a estar haciendo el efecto deseado. Entonces, es mejor que el suelo esté rico en biodiversidad de microorganismos. Podemos incorporarla en las compostas o en enriquecer, por ejemplo, las compostas o los estiércoles. Claro, claro. Finalmente, los microorganismos ocupan materia orgánica. También son descomponedores de materia orgánica. Entonces, a medida que el suelo le devolvamos lo que hoy se llama salud, la salud del suelo, Sí. las plantas también van a reflejar esa salud que necesitan para su mejor desarrollo. Entonces, precisamente el suelo se convierte en un aliado importante para el desarrollo de las plantas ante cualquier efecto de estrés abiótico o incluso cualquier efecto fitosanitario. Sí, porque un tiempo, pues, que eso no se consideraba, decían, no, pues, nomás métele la materia orgánica y hay que se las arregle el suelo, ¿no? Que se las arregle la planta. Entonces, creo que por ahí pudiéramos estar enriqueciendo, porque además tienen otras funciones, ¿no? Lo que decías, del enraizadores naturales, más, digamos que eso que decías ahorita al último, La ¿verdad? bioestimulación. Bioestimulación y devolver la salud al suelo, ¿no? Que eso es lo que no nos hemos preocupado por mucho tiempo. ¿O cómo será? Claro, claro, ¿no? Yo creo que algo que pasó en todo el mundo, yo creo que es la lección de la humanidad en la agricultura se dependió tanto de fertilizantes, se dependió tanto de agroquímicos, que sin saberlo se eliminó la vida en el suelo. Y precisamente problemas que hoy enfrentamos de no buena asimilación de nutrientes, hay suelos enriquecidos por ejemplo, de fósforo aquí en zonas aguacateras, y dicen técnicos, ¿cómo es posible? Hago un análisis de suelo, tiene cierto porcentaje de fósforo, pero hago un análisis foliar y tiene deficiencias de fósforo. ¿Qué pasa? No, suena ilógico. ¿Qué pasa de que los microorganismos que hacen la función de solubilizar ya no están vivos, ya no tienen el suelo? Que hay enfermedades radiculares. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué seguimos con problemas hasta más fuertes si hemos aplicado, bueno, en la humanidad en general, fumigaciones, fungicidas al suelo? ¿Y por qué la problemática continúa? Porque hemos eliminado los microorganismos del suelo. ¿Por qué las plantas ya no resisten? Porque hemos eliminado la vida del suelo. Entonces les hemos quitado un aliado a las plantas que han evolucionado con ellas a la par y les ha hecho que sean pues, una especie vital para la vida y que las plantas hay en todo el mundo. El asunto también con fertilizantes, que ahorita comentabas, hay que reducir o hay que seguir manejando igual. Sobre todo cuando usamos microorganismos, sé que con el caso de algas marinas o otras fuentes no es el problema. Creo que enriquece ahí las propiedades naturales del suelo, pero en el caso de los microorganismos, ¿cómo será con los fertilizantes? Sí, yo creo que a final de cuentas cuando hablamos de fertilización o biofertilización hoy en día con microorganismos, pues hay que hacer lo que ya la práctica nos ha enseñado, ¿no? Hacer análisis de suelo, ver qué tan rico está el suelo de uno u otro nutriente e incorporarle microorganismos. Porque a final de cuentas, recalco, la incorporación de estas especies va a favorecer el mejor desarrollo de las plantas. Mientras más rico esté un suelo de microorganismos, va a haber una mayor eficiencia nutrimental. Ahora, la nutrición o la fertilización en este caso. Mi punto de vista, creo que todavía estamos, y en todo el mundo es así, en esa polémica. ¿Podemos ya reducir niveles de fertilizantes? Yo creo que hay que tener pruebas contundentes para asegurarlo. Sí se puede. Yo creo que de momento hay que decir, tenemos fósforo, potasio, nitrógeno, etcétera, y la planta refleja deficiencia, microorganismos,
para que sea eficiente la toma de nutrientes y lo refleje en la planta. Y de momento, digo, y de hecho estamos en algunos estudios de eso, para todavía no tenemos resultados, viendo a ver si es factible realmente reducir la fertilización. Yo en lo personal todavía no me atrevo a decir que es un hecho, estamos haciendo pruebas, pero pareciera que es la tendencia a minorar fertilizantes e incorporar más microorganismos. Digo, pero también va a depender, hay que ser realistas. Si el cultivo demanda ciertas unidades de nutrientes, hay que dárselas. Aquí entonces yo creo que el microorganismo no va a nutrir, va a ser eficiente. Va a ser eficiente la nutrición, pero no está aportando nada. Él solamente está ayudando a las raíces a que tomen ese nutriente, a que fijen un elemento o lo solubilicen. Es todo. Pero no significa que tenemos que darle menos nutrientes a la planta. Sí, para que no se vaya a confundir, ¿no? Claro. Pues es que quítale fertilizante para que puedan trabajar los microorganismos. Algunos sí, claro, se puede interpretar así. Si el cultivo tiene suficiente nitrógeno, por ejemplo, es un análisis de suelo y sigue con esa buena cantidad de nitrógeno que requiere la planta para su desarrollo, pues esta temporada no lo uso, pues no lo estoy quitando porque quiera, simplemente lo estoy quitando porque ya no hace falta más. Entonces estoy agregando microorganismos, pero no significa que el próximo año no necesite más nitrógeno. Entonces, a final de cuentas, debe hacerse ese manejo tradicional de nutrición o fertilización en base a un análisis de suelo. Ok, entonces, a manera de conclusión de esta parte de estrés, mitigar el estrés si es posible. En el caso del cultivo de aguacate, seguramente otras especies será diferente. Claro, ¿no? Claro, mitigar el estrés es posible. A medida que incorporemos estas nuevas herramientas, que hagamos eficiente la nutrición, que hagamos eficiente el menor daño de microorganismos, le estamos quitando estrés a la planta. Porque una planta que ya sufre estrés por falta de agua, también lo puede sufrir de falta de nutrientes. También la va a sufrir de problemas fitosanitarios, porque la planta está débil, la planta está más expuesta a un problema. Entonces, a medida que la planta se estimule o se bioestimule, se fortalezca, en conjunto todos los factores de estrés biótico abiótico podemos aminorarlos y podemos ver un mejor desarrollo que si no los utilizamos, pero el estrés ahí está y hay que reducirlo. Entonces, esta situación de estrés digamos que va para largo, hay que irse preparando mejor y pues qué mejor espacio también en este congreso número 16 para la primera semana de diciembre. Claro, yo creo que esto siempre debió de existir. Claro que no se conocían efectos tan drásticos, pero hoy en día va para siempre, no va para largo. Realmente es algo que se debe hacer. A las plantas hay que ayudarlas. Entonces, pues debemos estar trabajando sobre esto. No sé si quieras hacer una conclusión o dar algunos datos donde poderte localizar para algunas consultas. Claro, yo creo que lo que le puedo recomendar a la gente es que de verdad asista al evento y que si tiene ya conocimiento del tema, bueno, pues igual es una actualización. Aportaremos nuevos datos de ensayos que estamos haciendo en aguacate específicamente contra factores de estrés de diferente índole, qué hemos encontrado, qué materiales pueden ser más o menos eficientes ante diferente tipo de estrés. Yo creo que a final de cuentas, mi resumen es que tomen en consideración que la planta sufre estrés todos los días y si de la planta vivimos, debemos de ayudarla. Esa será mi conclusión. ¿Cómo? Pues con estas tecnologías. Y pues un servidor, pues luego por ahí en las redes, pues ahí me encuentro como Protección Vegetal Estratégica. Me puede buscar en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y pues ahí están mis datos de correo y teléfono. Ok, pues muchas gracias, maestro Braulio. Yo soy Ernesto Serna y pues seguramente nos estaremos viendo por ahí tanto en el evento del Congreso en el mes de diciembre y que será aquí en Uruapan. Y pues haciendo algunos otros materiales para difusión y para capacitación a productores y pues los que estén interesados en el manejo del cultivo de aguacate. Pues muchas gracias, maestro Braulio. Saludos a todos y gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes.